te compras una casa y la hipoteca está ligada al valor de esa propiedad, no a lo que valga esa propiedad luego y demás. Entonces tú devuelves la casa y liquidas la deuda. Eso en España no pasa. Tú devuelves la casa y el banco además te pide dinero. Perdona. ¿Qué deberíamos exigir desde mi punto de vista? Que el bien se liga a la deuda, ¿no? O sea, que quiere decir que si tú en un momento dado no puedes asumir tu compromiso de pago, entregues el bien y haya una dación en pago. Y se liquide la deuda, ¿no? Que sería lo más razonable. Hay un producto que comercializan los bancos que está directamente relacionado con esto, que son las cláusulas suelo. No sé si habéis oído hablar de ellas. Hay 4 millones de personas que las tienen, así que probablemente alguno de vosotros la tendréis en España. Echarle un vistazo a las escrituras. ¿Qué es la cláusula suelo? Pues la cláusula suelo a bote pronto, ¿no? Pues te viene a fijar que a pesar de lo que diga el Euribor, que ha estado en índices muy bajos, como sabéis, y que está bajando ahora otra vez por la crisis, tú tienes que pagar un mínimo. Entonces, a lo mejor te dicen que tu hipoteca es un Euribor más un diferencial de un 0,5 y sin embargo te cobran un 4, porque tu cláusula suelo dice que tienes que pagar un 4%. Esto se deja que se comercialice. Y yo no entiendo por qué. Porque en algo tan importante como la adquisición de vivienda, que se supone que es un derecho, el Estado debería meter mano. Y claro que debería meter mano, sin ningún complejo. Yo no soy un comunista, quiero decir, no quiero que todo sea dirigido y todo sea intervenido. Pero es de recibo que en algo tan fundamental como el mercado hipotecario, como las viviendas de la gente, tengamos algo que decir. El Congreso tenga algo que decir. Nosotros tengamos algo que decir. Y eso no es ser comunista, ni es ser socialista libertario, ni es ser nada. Eso es ser ciudadano. No es nada más. Las cláusulas suelo están demandadas y que a ver qué pasará con ello y demás. Puede pasar cualquier cosa, pero bueno. Avanzando de las cláusulas suelo a productos financieros más complejos. Quiero hablar solo de 3 o 4 para que veáis cómo se lo montan. Hay muchísimos productos financieros que se están comercializando. Yo no me opongo a que se comercialicen las cosas. Está muy bien que se comercialicen mientras se expliquen lo que estás comercializando y mientras haya unas mínimas garantías de que lo que estás comercializando está en condiciones. No de que te están vendiendo una basura y el Estado no diga absolutamente nada. Ahí el Estado tiene algo que decir. Para eso tenemos unos diputados y unos senadores. Unos diputados a los que se les paga. Deberían hacer algo para protegernos, pero bueno. Hablemos de preferentes, participaciones preferentes. A lo mejor alguno de vosotros tenéis algún tipo de productos de estos y podemos hablar luego de la experiencia. Deuda subordinada, cuotas participativas, bonos convertibles en acciones. Yo sé que esto suena súper rollo y súper aburrido, pero es necesario que sepamos cómo llaman a este tipo de cosas y cómo las comercializan. La tercera idea fuerza, aparte de la transparencia y de la regulación, son los productos financieros que venden. ¿Y cómo los venden? Por ejemplo, con las participaciones preferentes. Las participaciones preferentes pues son productos... A ver, ¿cómo lo explico? Si te muy aburrido. Son productos híbridos entre renta fija y renta variable. Son productos que uno adquiere a perpetuidad, o sea, para siempre, con un índice de dinero que te dan y demás, ¿no? Un tipo de interés. Una rentabilidad, perdona. Yo estoy viendo casi a diario gente que ha sido engañada con este producto. Entonces no me interesa tanto explicar lo que es una cosa bastante técnica y demás, me interesa que sepáis que existen y cómo se comercializan. ¿Tú puedes comercializar participaciones preferentes? Pues sí, pero puedes comercializar participaciones preferentes explicando lo que son las participaciones preferentes y no vendiendo una moto de lo que es una participación preferente para colocársela a una familia o a un señor o a una señora de 70, de 80, de 85, de 90 años, como estoy viendo, que no me lo invento, esto lo estoy viendo yo a diario. Decirle que es como una IPF, como una imposición a plazo fijo, que va a recuperar su dinero cuando quiera porque va a tener una liquidez fantástica, que es una rentabilidad muy buena del 5, del 7,5%, las últimas que ha sacado la Caixa, la semana pasada, la poca vergüenza. Y, en fin, si tú dices eso a la gente probablemente invierta su dinero en eso, porque es una cosa positiva, te van a dar un 5%, lo puedes recuperar cuando quieras y tal. El problema es que eso es mentira y roza la estafa. La estafa está definida en nuestro código como inducir al engaño para causar un beneficio propio, ¿no? Inducir al engaño a alguien para causar un beneficio propio. Esto roza la estafa.
Y no se trata de un caso aislado ni de dos. Es que solo en cuotas participativas la CAN tiene 54.000 personas en España, que son 54.000 familias. Aquí cuesta mucho ahorrar dinero en este país, muchísimo. Cuesta mucho ahorrar dinero en cualquier parte, pero en este país cuesta muchísimo más. Yo creo que en conjunto con la zona euro, porque los salarios son muy bajos, porque, en fin, si encima vas a tu banco, donde hay una relación de confianza, yo he sido abogado de asesoría jurídica de banca comercial también. Si vas a tu banco donde hay una relación de confianza y tu banco te engaña para que compres un producto que no te conviene, ahí el Estado tiene algo que decir, desde mi punto de vista. No solo pasa con las participaciones preferentes. Lo importante es eso, que nos quedemos en la idea con cómo llaman a las cosas de bonitas para luego metértelas. Cómo te venden las cosas para luego metértelas. Siempre que adquiráis algún tipo de producto bancario, por favor, hablarlo con alguien que sepa del tema ajeno a la entidad. Controlar muchísimo también a vuestros padres o abuelos, porque en casos personales hay cosas tremendas. Yo he visto a señoras de 90 años, bueno, 85 una que vino a la asesoría y de 90 una que me mandó a su hijo porque ella no podía ir. Que tenían unos ahorros de un piso, pues es que no son ricos, o sea, no son las Coplovis. Son señoras o señores que tienen un dinero porque han vendido una propiedad o lo que sea, y quieren hacer algo con ese dinero, pues ¿quién no tiene derecho a hacer eso? Y les han vendido esto, y han perdido un 60%. ¿A eso hay derecho? Pues yo no creo que haya derecho, yo creo que es para indignarse. Es para indignarse que tengamos 5 millones de desempleados, es para indignarse que las hipotecas subprime de los americanos nos toquen las narices a todos, es para indignarse que los productos financieros no estén regulados por nadie, es para indignarse que le coloquen a gente de 80 o de 90 años este tipo de productos sin que el gobierno diga absolutamente nada. ¿Qué dice el gobierno? El tercero o cuarto punto. Hay una... Sí, perdona. Es que no he visto realmente dónde está el engaño. O sea, el engaño está en que no puedes retirar el dinero. Sí, perdona. ¿Cuál es el engaño? El engaño es la falta de información. Si te lo colocan y te explican que, por ejemplo, las participaciones preferentes, para venderlas tienes que encontrar un comprador. Cotizan en un mercado secundario. Ese mercado secundario, cuando pasa el tiempo que tú consideres o al final, puedes dar una orden de venta. La orden de venta puede ser al 100%, puede ser al 90%, en fin, la gente intenta venderlo desde luego al 100%, lógicamente. Ya les ha dado la rentabilidad y lo intentan vender al 100%. ¿Cuál es el engaño? Esto por experiencias que a mí me cuentan a diario, o sea, no es nada que me esté fabulando. Que les dicen que la liquidez es inmediata y automática. No les explican que tienen que encontrar un comprador, no les explican que la situación financiera está tan mal y que estos productos están bajo la lupa de la CNMV y de un montón de reguladores financieros y que no van a poder conseguir seguramente venderlas al 100%, ni al 50% probablemente. Eso no se explica. Entonces esa falta de información, desde un punto de vista jurídico, sus abogados te dirán otra cosa, pero vicia el consentimiento que tú das, porque tú no has consentido eso, tú has consentido un producto que te iba a dar una liquidez inmediata, tú has consentido un producto que se iba a vender muy fácilmente y que tú ibas a poder recuperar el dinero fenomenal y que ibas a tener un 5% de rentabilidad. Eso es lo que tú has consentido, pero tú no has consentido eso. Entonces esa falta de información vicia el contrato y eso debería ser nulo. Para esto se tienen que pronunciar los tribunales y tal, pero nuestra postura es esa. El tema de las participaciones preferentes también va a acabar demandado. A lo largo de este año y del siguiente veréis, bueno, de lo que queda de lo que hemos creado este año, veréis como en las noticias y demás empieza a salir. ¿Por qué? Porque la gente quiere desmovilizar sus ahorros, no es que quiera, es que tiene. Porque hay 5 millones de desempleados, porque no pueden pagar su casa, porque los pequeños negocios se han hundido, porque nos están llevando a la ruina entre todos, y la gente necesita desmovilizar sus ahorros. Cuando van a la caja ya hablan con Manolito, el que les ha colocado las preferentes, las cuotas, la deuda subordinada, esta infinidad de productos con un nombre tan extraordinario que tú dices, ¿cómo no voy a comprar participaciones preferentes? Pero si es que las necesito, debería comprarlas ya. Pues te das cuenta de lo que te han vendido y de lo que has comprado. Y ellos te dicen, es que tú sabías lo que estabas comprando, y es mentira, tú no sabías lo que estabas comprando. No me cabe duda que había alguna gente que lo sabía, estoy seguro. Yo he tenido un caso de, no sé, 40 o 50 que me han venido los últimos meses, por ejemplo. Ha habido un caso de un hombre que era un especulador. Está muy bien, o sea, yo le dije, que usted sabe perfectamente ya lo que está adquiriendo, pues claro, yo no le puedo decir nada. Entonces, si una persona sabe lo que está comprando y sabe dónde se mete, pues fenomenal, pero debe saberlo. Y aquí nos vamos a la parte esta que conecta, que es lo que hace el gobierno y lo que hace Europa y demás. Hay una normativa que se llama la normativa MiFID.
que es una normativa de mercado financiero, una directiva europea, que está reformando ahora, que se inspira en los poderes públicos que dijeron ante este tipo de cosas, que son solo pequeños botones, ya os digo, porque es un tema amplísimo y una diversidad extraordinaria, porque les interesa además que sea diverso, extraordinariamente diverso y amplio, para que la gente no se entere, porque en el momento que se enteran se les acaba el negocio, porque la gente dirá, no compro esto ni loco. Pues los poderes públicos, en un ataque de inspiración, se dieron cuenta de que esto había que regularlo, ¿no? De que había que ofrecer una serie de garantías a la gente que contratara este tipo de productos tan complejos. Son productos de una complejidad enorme. Crearon esta normativa MiFID, antes ya había normativa aplicable. Entonces se supone que cuando tú adquieres un producto de estos, que es complejo, te hacen unos test de adecuidad para ver si tú sabes lo que estás adquiriendo. Estos test se dan con las X marcadas, no se explica absolutamente nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que los bancos y las cajas, bueno, los bancos sí, la banca en general ha hecho una interpretación completamente extensiva de toda la normativa que hay y ha dicho, bueno, yo con que presente 4 papeles, pues doy por cumplido mi compromiso de explicación. Pues no, si te tienes que sentar media hora, 1 hora o 2 horas con una persona para explicarle lo que te sientas, sí se lo explicas. Porque eso es lo que hace la gente decente. El problema está en si a ti no te interesa hacer eso, porque lo que te interesa es vender algo, porque tienes fines comerciales, engrosar el activo de la banca, que tiene unos beneficios de miles de millones de euros, ¿eh? Si eso es lo que te interesa, no lo vas a explicar, claro. Bueno, pues si no lo explicas, deberías asumir responsabilidades penales, civiles y lo que fuera. Y garantizar el ahorro de los españoles que han invertido ahí. Entonces ese es el gran problema con este tipo de productos, que son tremendamente tóxicos, que no se sabe de su existencia, que cuando te los venden, te lo vende una persona que es de tu confianza porque es el del banco de toda la vida. Que ya hay que darse cuenta que no hay que fiarse. O sea, yo creo que ya tenemos una cierta experiencia con la banca que, bueno, que habrá de todo, pero que sabemos a lo que está jugando. Entonces ese es el gran drama de la gente que no sabe lo que adquiere y que al final se queda sin ahorro. Y es muy duro. La última semana han venido casos personales, de verdad son sangrantes. A diario no, pero a lo mejor cada semana 2 o 3 personas se nos echan a llorar. Porque no pueden pagar la hipoteca, porque les han vendido este tipo de productos y ahora no tienen trabajo, o se les ha hundido el negocio y necesitan sacarlo, y cuando van a sacarlo les dicen que han perdido el 70%. Esto está pasando en España y está pasando en todo el sitio. Pero es que en España el drama es todavía peor, por el paro, por la crisis, porque... Entonces, ¿cómo no vamos a hacer un esfuerzo para que eso cambie? O sea, como para mí es una oportunidad y un privilegio poder explicar estas cosas. Entonces yo sé que son cosas muy complejas, que son cosas muy técnicas muchas veces, que son cosas que uno desconecta cuando oye hablar de este tipo de cosas porque dice, menudo rollo. Pero es que esto acaba desembocando en que encuentres un trabajo el día de mañana, en que encuentres un sueldo decente el día de mañana, que la banca conecta con la economía nacional, o sea, con la economía de un país. Y eso hay que entrar a regularlo y a verlo. A ver, ¿qué tiré de chuleta? ¿Qué más quería ver? Los mercados y la normativa y tal, y el asunto de la transparencia, luego si queréis, o bueno, en cualquier momento, por favor, ¿sabes? Como en cualquier cosa que veáis, la entramos a ver más despacio y demás, porque yo tengo muchas cosas a apuntar, tampoco me quiero extender de una manera que sea un pesado, ¿no? Hay una normativa para que sepamos qué están haciendo, o sea, uno se preguntará, ante este escándalo, ¿qué hace el gobierno? ¿O qué han hecho los gobiernos? ¿Qué hace Europa? Que hemos hablado un poquito de lo que hace Europa, de la normativa MiFID, que tiene muy buenas intenciones, pero es que Europa no termina de arrancar nunca, porque falta voluntad política. Pero uno se preguntará qué hace, ¿no? La gente que tiene una posición de responsabilidad, que tiene poder y que lo ejerce, ¿no? Porque es un escándalo, hay millones de personas que están sufriendo para pagar su hipoteca, hay cientos de miles de afectados con productos financieros tóxicos, hay una crisis financiera internacional brutal, los CDS amargan la vida de las naciones, o sea, es una cosa bastante dramática y no es ninguna exageración, es lo que está pasando de verdad. Es que no se trata de que sea un mal sueño ni yo sea un catastrofista, esto está pasando porque no nos enteramos ni del lodo y está pasando porque nos tratan por todos lados y porque nuestros responsables políticos no hacen absolutamente nada. Bueno, pues ¿qué hace el gobierno? El gobierno socialista, acabé ya lo Canal Popular. Yo no tengo ninguna preferencia por ninguno, así que bueno, creo que puedo hablar con cierta libertad.
han aprobado una orden de transparencia bancaria en octubre de este año. Es una absoluta vergüenza la orden de transparencia bancaria. No lo digo porque me haya leído dos cosas al respecto, me la he leído de arriba abajo y la he estudiado bastante. Solo por daros algunas pinceladas de lo que hace la nueva orden de transparencia bancaria del gobierno socialista. Qué tela. Por ejemplo, ¿sabéis que cuando adquirís una... Si no lo sabéis, pues os lo cuento. Cuando adquirís un préstamo hipotecario, pues os dan una oferta vinculante, ¿no? Unos días antes se supone que os tienen que dar una oferta vinculante donde te explican las condiciones del préstamo y tal, que no, muchas veces no se cumple, pero bueno, en teoría te lo tienen que dar. Bueno, pues ahora no te lo van a tener que dar. La orden también entra a regular, estuve hablando esto con alguna gente del Banco de España y claro, se quedaban ojipláticos porque ellos tampoco se enteran de la nueva orden de muchas cosas, pero bueno. El asunto de las comisiones, supongo que muchos de nosotros hemos sufrido tener un descubierto en la cuenta y que te claven 50 euros. Comisiones abusivas por todos lados, supongo que estamos relacionados un poco con este tipo de cosas. Las comisiones en la anterior normativa, que creo que era del 89, estaban no reguladas, pero el Banco de España entraba a conocer de esas comisiones. Bueno, pues ahora no. Ahora la posición es que, bueno, lo que tú pactes con el banco, pactas un servanda, o sea, se lleva adelante. Porque en el momento que te lo explican, y claro, tuvimos un seminario de consumo hace 1 o 2 semanas y había gente del Banco de España, del servicio de reclamaciones del Banco de España, que deberían tener una cierta sensibilidad. Y yo les decía, o sea, ¿cómo es esto de que todo lo que se pacte es válido? ¿Pero es que ustedes se creen que nosotros estamos en la posición de Santander? O sea, que yo puedo tratar de tú a tú con Botín, o con Maroto o con el de la moto, o sea, no se puede. Porque yo no tengo esa igualdad garantizada, porque la igualdad me la tenéis que garantizar vosotros, que para eso estáis los poderes públicos. Y decían, no, es que, bueno, mientras todo se explique, todo vale. Esto es lo que garantiza la nueva orden de transparencia. Hay otra cosa también en la que se mete. Ah, sí, bueno, las cláusulas suelo, las da por hechas, no sé, en fin. Es una vergüenza. Hay un artículo en Google de un notario de Bilbao hablando de este asunto, que no recuerdo el nombre del notario, pero si ponéis orden de transparencia, notario Bilbao, sale. Son solo 2 folios, es muy explicativo, muy ilustrativo y es un notario, o sea, no es un comunista por ahí que haya salido de la Unión Soviética, es un notario. Y la pone a caldo. La orden de transparencia bancaria, aprobada, bueno, por nuestro gobierno, por el Congreso de los Diputados, no es que sea solo los socialistas, lo ha aprobado el Congreso. Una orden de transparencia bancaria no debería tener esa serie de condiciones tan aberrantes, sino que lo que deberíamos exigir a la gente que lleva estos temas es que haya una transparencia absoluta, que haya una garantía de que tú, cuando estás contratando, estás siendo protegido por los poderes públicos, porque no estás en una posición de igualdad. ¿Cómo no va a entrar el Banco de España a conocer de las comisiones que cobran los bancos? ¿Pero esto qué es? ¿De broma? ¿Cómo no va a entrar a conocer de las comisiones que cobran los bancos? ¿Cómo va a ser todo válido cuando hay una desigualdad tan absoluta? Cuando tú pierdes 30.000 euros es un drama, para ti y para tu familia. Es un drama. Cuando un banco pierde 30.000 euros, el Estado le inyecta 30.000 euros porque los ha perdido y pobrecitos. Entonces, esa aberración tiene que ser corregida, y se tiene que corregir haciendo pedagogía, explicando a la gente lo que hay para que exista otra cosa distinta, y presionando a los partidos políticos. Nosotros estamos manteniendo contactos con partidos políticos, la última vez nos reunimos con Izquierda Unida para explicar este tipo de cosas. Mi experiencia es que cuando uno explica razonablemente bien las cosas, el mensaje llega, la gente se entera, e incluso la gente que está desconectada se alarma. Entonces, bueno, desde aquí, vamos, todo lo que podamos hacer con el efecto multiplicador, un poco yo os animo a que lo hagamos, ¿no? Hay, bueno, bastantes cosas más de las que quería hablar, pero capitalismo y el sistema financiero y tal, pero si queréis, bueno, hay una reforma, por cierto, antes de que se me olvide. El lunes tengo la oportunidad, que es un honor también, es una cosa fantástica, y me voy a Bruselas a una reunión que convoca el Comité Económico y Social, que es una cosa muy buena que se debería tomar en ejemplo en España. El Comité Económico y Social convoca de vez en cuando a gente de la sociedad civil, gente representativa de asociaciones como estoy trabajando y demás, para que vayan y discutan sobre ciertas cosas. Esta en concreto es sobre ordenación financiera
y demás. Entonces, vamos a tener la oportunidad de ir allí, va a ser el comisario europeo de Mercado Interior, que se llama Barnier y tal, y de dar, en 40 minutos de foro con 10.000 personas, pues uno podrá hacer lo que pueda. Pero si solamente te dejan al menos un minuto para decirle en qué estáis pensando, esto no lo vais a corregir, no va a haber una regulación que proteja a los intereses de la ciudadanía europea, que somos 500 y pico millones de europeos, que es que no somos ni 2 ni 3, bueno, que fuéramos 3. Entonces es una cosa positiva. Este tipo de foros de debate de la sociedad civil, aunque sean muy poco representativos, y es verdad que se hace poco y falta una democracia sólida en Europa y demás, pero al menos se convocan. En España yo no tengo ninguna noticia de que se haya convocado a la sociedad civil para debatir absolutamente nada que esté relacionado con la banca. Nada de nada. Y no se convoca porque, desde mi punto de vista, y esto es una acusación, y la hago fenomenal, o sea, no tengo ningún problema, hay connivencia con la banca por parte de los grandes partidos políticos. Y hay connivencia con la banca por parte de los partidos políticos porque hay intereses creados, de una naturaleza o de otra. Pero esto es así. Y cuanto antes abramos los ojos, mejor nos va a ir a todos. Y esta connivencia existe, o sea, yo no veo ningún escándalo, lo diría en televisión, lo diría en el Congreso, lo diría en cualquier sitio. Si es que es obvio, la banca está manteniendo unos beneficios de miles de millones de euros, está muy bien, si a mí me encanta que la gente gane dinero, ojalá todos ganáramos más, pero no de esta manera, no abusando, no mintiendo, no faltando a la verdad, no estando en connivencia con los poderes públicos de la nación, eso no es de recibo, y eso no lo podemos conseguir. Último término, bueno, hay más cosas que quería hablar, pero si queréis, podemos hacer un pequeño debate, si tenéis alguna cuestión que queráis decir, sobre cualquier cosa que esté conectada con esto o que no lo esté, si hay alguna cosa que no os ha quedado clara, porque yo puedo hablar mucho más, pero es que no quiero extenderme tampoco mucho, mucho más, quiero decir. Si os parece, no sé, Manuel, ¿cómo lo veis? Abrimos un turno de palabra o de debate, o ¿cómo lo veis? Quiero hablar, que creo que lo último que has dicho es que has dado clavo, porque hace 2 días hemos tenido la noticia del indulto del gobierno a un caso de un banquero y tal indultado, ¿no? Del Santander. Entonces, Creo que va a ser necesario. Tanto no tiene la voz. Hola, ¿te oyes? Nada, que yo creo que todos aquí conocemos ya el caso de la persona que ha sido indultada hace un par de días. Perdona, no se oye, Que todos conocemos el caso del banquero que ha sido indultado hace un par de días por el gobierno. Entonces, todo eso nos hace intuir que, de alguna manera, los partidos políticos, en general, todos, pienso que ahí no se libra nadie, por lo menos ningún gran partido político, que tienen mucho les deben mucho a los bancos. Y tal vez se libren los pequeños porque son pequeños, pero en el momento que los pequeños, para poder ser grandes, pues necesitarán la ayuda de la banca, con lo cual les deberán algo también. O sea, quiero decir que tal como está montado el sistema electoral democrático, parece que no puede llegar a gobernar ningún partido político sin deberle mucho a los bancos, y por tanto es la pescadilla que se muerde la cola. O nos inventamos otro sistema de elección, otra forma, o creo que es inevitable. No sé. No, vamos, completamente de acuerdo. Bueno, yo quería preguntarte, quería preguntarte sobre sobre todo estas herramientas financieras que últimamente están de moda. ¿Qué tipo de control realmente hay para generarlas? Porque yo me temo que se ponen puertas o se intenta poner un límite por una parte, pero
por otro lado se siguen creando nuevas herramientas o variantes de estas, ¿no? Una especie de virus. El tema es que cómo atajarlo, cómo regular realmente eso. Y por otro lado también has hablado de los PBS o P, no sé muy bien qué es eso. Un poquito. Vale. Empiezo por el final si quieres. Los CDS, o perdonad, no sé si seguimos y luego. Vale. Los CDS, se llama Credit Default Swap en inglés, son seguros de deuda. Cuando adquieres la deuda de un país, bueno, si la tuviéramos aquí, si yo fuera súper rico y tal, y me interesara invertir en deuda de un país, por ejemplo, bonos alemanes o españoles, como todo está asegurado hoy en día, y lo que no, pues te lo aseguran luego, pues puedes adquirir seguros sobre esa deuda que has comprado. ¿Para qué? Para que en caso de que el país entre en quiebra, o sea que haya un impago, tú tengas garantizado que la inversión que has hecho la vas a cobrar. Los que hayan comprado en Grecia, pues fíjate el problema que han tenido. Y poco a poco, vamos, no sé si lo veremos en España o incluso en Alemania, está sufriendo ataques. ¿Cuál es el problema de todo esto, de los CDS? Que, por ejemplo, Goldman Sachs, Goldman Sachs es una banca que nosotros oímos mucho. Goldman Sachs ha hecho cosas que, bueno, que todos conocemos. También ha hecho cosas positivas. Yo no digo que toda la banca sea una panda de... En fin, ¿no? Que todo el mundo hace algo bueno. Creó la terminología hasta de los BRICS para los países emergentes, que ha hecho algunos análisis de política internacional interesantes. Y muy bien. Pero en temas de finanzas, en fin. Entonces, por ejemplo, Goldman Sachs, por poner este ejemplo de este banco tan querido, hace una recomendación sobre los CDS españoles, porque tiene intereses ahí, porque son 4 o 5 entidades las que manejan los CDS, y dicen, la deuda española está muy mal, ¿eh? Esta semana la vemos fatal y tal, los CDS suben y hay más negocios. Eso afecta no a 4 o 5, sino a 47 millones de españoles. Una recomendación de un banco. ¿Cómo se le puede otorgar tantísimo poder? Entonces, eso es más o menos un CDS y cómo funciona a grandísimos rasgos, porque es un tema ciertamente complejo. Pero la idea general es esa. Conectando con la primera pregunta, ¿cómo se podría corregir eso? ¿Qué se puede corregir? O sea, la gran noticia de todo esto, yo he sido súper dramático y catastrofista, pero soy muy optimista, o sea, yo creo que se puede corregir. Es que lo bueno es que se puede hacer. Y lo bueno de todo esto, el embrollo donde nos han metido, aparte de que la revolución, las revoluciones sociales, los momentos de crisis son una catarsis para que la gente tome conciencia, se informe, participe y demás, y pueden hacer algo ciertamente positivo, es que se puede corregir. ¿Cómo? Pues siguiendo un modelo muy suelto, que es la transparencia pura y dura. Ahí tiene que saberse en todo momento qué se está comercializando, cómo, por qué, cuánto, cuándo, dónde. Porque no se sabe, los mercados son tremendamente opacos. Hay una especie de paraíso fiscal financiero que es la opacidad de los mercados. Y eso nos está afectando a todos, absolutamente a todos. Y desde luego también regulando los tipos de productos que se pueden comercializar, las condiciones en las que se pueden comercializar y los CDS. En 2009 o en 2010, la propia canciller alemana, Merkel, dijo que eso había que eliminarlo, porque están generando ataques especulativos contra países enteros. Eso está pasando hoy, en 2011. Y no es ningún cuento chino, pero se puede corregir. Si uno lleva una buena orden de transparencia bancaria, si uno aplica la normativa MiFID europea, bueno, se está viendo una reforma ahora, en condiciones, si uno traslada todas estas cosas que hemos estado hablando hoy a alguien que tenga poder de decisión y le explica, no, mira, esto lo tenéis que hacer así, 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 porque son intereses de millones de personas, no son los vuestros ni los de vuestros primos, son intereses de millones de personas. Entonces, claro que se puede hacer. La ley es fundamental para todo esto y la ciudadanía tiene un poder muy grande para hacerlo, lo que pasa es que no nos enteramos. Ahora hay muchísimas más ganas de participar. Yo estoy positivo, ¿no? Por esto. Sí, pero para que te interrumpan, pero o sea, al final las decisiones a nivel mayor las van a tomar los gobiernos. Sí. O sea, Europa, el feeling que hay es que no, o sea, eso no está por hacer, no se quiere estar por la labor, no. No están, es que cuando cayó toda la crisis hubo
lo que comentábamos al principio, hubo un montón de gente que se partió la camisa al modo de Camarón, tenemos que refundar el capitalismo, tenemos que luchar contra los CDS, tenemos que hacer tal. Luego no han hecho absolutamente nada. La prueba de que todo se puede hacer es que, a ver, no hay voluntad política. Es que no hay voluntad política. Uno se reúne, si tuviéramos la oportunidad de reunirnos con representantes políticos de verdad, o sea, con gente que maneja el cocharro, como decimos en mi pueblo, ¿no? Pues, y les explicáramos todo esto. Pero es que ellos, yo creo que por una parte no se enteran de dónde va el tema. Cuando estuve haciendo la beca en el Ministerio de Exteriores, hice un artículo, nosotros trabajamos en análisis y previsión y tal, de cosas de exteriores y tal. Hice un artículo sobre los CDS, precisamente. Mi jefe era una persona bastante importante y un tío súper listo. Y le dije, ya cuando me enteré de cómo iba todo el tema, digo, ¿cómo es posible que los diputados no hagan algo con esto? Y me dijo que es que no se enteraban. No se enteran. Y yo digo, ¿no se enteran o no se quieren enterar? No se quieren enterar, a lo mejor hay que explicárselo 400 veces, ¿no? Pero habrá que hacerlo. Es un asunto complejísimo, pero si hay voluntad política se puede arreglar. Yo sé que el poder no es tan sencillo como llegar a la presidencia del gobierno. Cuando Lula llegó en Brasil a la presidencia, Lula ha hecho muchas cosas en Brasil bastante positivas, hay mucha gente que ha salido de la política. Pero hablando de la voluntad política, le decían, Juan Lula, quería hacer, has hecho mucho, pero querías hacer muchísimo más. Y el tipo, es que yo me di cuenta cuando llega al poder que llega a la presidencia, pero no llega al poder. El poder es algo mucho más extenso. Hay redes financieras, hay redes tales, en fin. Pero en este asunto en concreto no se necesita tanto, se necesita legislar. Y eso lo puede hacer el Congreso de los Diputados. Y en Europa, pues quien corresponda, ¿no? Yo creo que es un asunto de voluntad política pura y dura. Sí, no. Ah, sí, pero... Yo he ido tomando algunas notas y la verdad es que yo sí soy más pesimista porque confío menos en la capacidad de regular y de transparencia como posible solución al problema. Yo creo que el sistema tiene un vicio de fondo que está tocando fondo ahora. Y es que no se trata de ganar dinero, sino que se trata de ganar más dinero que los demás. Y entonces, porque si no ganas más dinero que el de al lado te come. Eso lleva necesariamente a la creación de burbujas. ¿Por qué se han metido las cajas de ahorros en la burbuja inmobiliaria? Porque se han metido en la dinámica de la competencia, que es el alma, la esencia del sistema, que es la competencia, ¿no? Que es la vida efectivamente la competencia. Y entonces, metido en la demanda del sistema, no puede ser que el de al lado esté engordando la burbuja inmobiliaria y forrándose con miles de billones y tú, con un criterio de banca tradicional, pues no lo estés haciendo. Alguien lo ha hecho, alguna casa pequeña está casualmente hoy sin ninguna crisis, sin ningún problema, porque no ha entrado en esa dinámica. Pero el sistema, la banca y las grandes empresas tienen ese sistema y eso genera burbujas. Y por tanto, una vez que la burbuja de la producción les está saliendo mal, porque entre otras cosas los países emergentes, fundamentalmente China, tienen tales tasas de ganancia por culpa de esos salarios bajos que no se puede competir, están buscando otros elementos. Eso es lo que determina la orientación hacia la financiarización de la economía. O sea, el mundo desarrollado occidental, yo creo que lo que ha hecho ha sido buscar la manera de crecer, de hacer una metástasis sobre el sistema financiero, con un crecimiento desmesurado. Y eso no hay quien lo regule, porque si lo regulas van a saltar por encima de él, por lo que decía Lula. Tienen el poder. ¿Qué coño vamos a regular nosotros desde el no poder a el poder que se va a autorregular? ¿Para qué? Aquí ha dicho una frase que a mí me ha llamado la atención. Dice, es que no se ha intervenido en el negocio bancario. ¿Cómo que no se ha intervenido? Claro que se ha intervenido a favor del negocio bancario. Es decir, claro que se ha intervenido. Se interviene constantemente por parte del Estado. Es que nos estamos olvidando de conceptos, marxistas, etcétera, de la economía tradicional. Es decir, este es un Estado que antiguamente se decía de la oligarquía financiera y terrateniente, ¿os acordáis? Bueno, pues ya lo terrateniente, hoy es la oligarquía financiera y no hay más.
Y ese es el poder. Y no se trata tanto de que los partidos estén vendidos. Es que como Lula no estaba vendido, pero Lula se encontró que no tenía ese poder. Hace falta valentía. Y hay otra cosa que hace falta. Los trabajadores, la ciudadanía entera, ayudando, presionando para que ese político acojonado, pues tire para adelante con las medidas que hay que tomar. Pero yo creo que las medidas no son de regulación. Tiene que cambiar muy sustancialmente el sistema porque no tiene margen, en mi opinión, ya para modificarse. O sea, no tiene, o sea, una regulación, pues bueno, claro, una regulación sería la de un Estado fuerte, pero controlado por otros, que no es por ellos, y por tanto aquí tiene que haber un cambio de una o de otra manera, no con la toma del Palacio de Invierno, pero nos tenemos que plantear que tiene que haber un cambio de sistema para que al frente del poder político haya, no estén los servidores de la banca, sino que estemos nosotros. Entonces, a mí me parece que la cosa sí que es más profunda que no el problema de transparencia, porque ahora se dice, los seguros tienen que existir. Bueno, tienen que existir en la medida en que estamos en una sociedad basada en la inseguridad. Una sociedad basada en la inseguridad donde la gente no tiene un salario estable, donde la gente no tiene una renta vitalicia. Claro, una sociedad basada en la inseguridad y en la competencia y en la ley del más fuerte, pues se necesitan elementos. Pero claro, los seguros son otra forma más de buscar dinero, o sea, de ampliar el marco en el que se mueve el dinero. Entonces ellos cada vez necesitan dar más créditos, cada vez necesitan meter, y si ya no es suficiente con dar créditos, se inventan todas estas cosas. Estas cosas no se inventan porque sí. Todas estas estructuras financieras opacas se inventan porque hay que multiplicar por 10 el dinero que se mueve, porque en cada movimiento de dinero sacan algo. Por tanto, no se trata de regular eso, se trata de acabar con eso. De acabar con esas fórmulas que significan multiplicar. Claro, ya no se trata de coger dinero. La banca es un negocio inestable, es un negocio en quiebra permanente, porque presta mucho más dinero del que tiene con el producto de las imposiciones de la gente. Tú vas 1.000.000, metes 1.000.000 a la banca y la banca con ese 1.000.000 da préstamos por 10 millones, ¿no? Si en un momento dado la gente quisiera sacar el dinero, esa banca se iría a la quiebra. Bueno, pues no contentos con eso, no lo han dado por 10, lo han dado por 20. Y no contentos con eso, han creado, con esos 20 millones, además han creado células hipotecarias, CDS, que multiplican también. Es decir, al final, el dinero que se mueve respecto al dinero real que nosotros hemos puesto, al que se mueve en la economía real, son muchas decenas de veces, 40, 50 veces. Esa locura no se regula. Esa locura hay que acabar con el poder que tiene la banca, y tenemos que tener el poder nuestro de una o de otra manera. Eso es que lo veo de eso. Sí, bueno, si queréis, ¿alguien quiere hablar? A ver, Vale. Yo, a propósito de esto, bueno, perdón, una pincelada. Yo sí que creo que hay margen para regular, ¿eh? Porque, a ver, todo lo que sea acabar con eso me suena mucho a economía dirigida, algo que está un poco superado, que yo creo que no hace falta entrar tanto, ¿sabes? O sea, entiendo perfectamente que el problema es tan fehaciente y tal, pero si hay una regulación fuerte, hay unos acuerdos internacionales en condiciones, igual que se han hecho en otras materias, o sea, hay muchísimos acuerdos internacionales que se llevan para el final son válidos. Yo creo que el margen para mejorar y garantizar seguridad para la ciudadanía todavía, si uno dirige, si uno tiene el poder, por ejemplo, si el día de mañana uno